el gas más potente del agro, como dice el artículo, es un gas que se llama óxido nitroso, que en realidad es el principal gas de efecto invernadero que emite la agricultura. De hecho, este gas representa, si medimos la huella de carbono, por ejemplo, de algunos cultivos, que es algo que se viene haciendo, podemos saber que, por ejemplo, en el caso de maíz, este gas de efecto invernadero, el óxido nitroso, representa entre un 60 y un 80% de la huella del grano de maíz, y en el caso de trigo está alrededor de un 40 o 60%. Ahora, el principal motivo por el cual este gas de efecto invernadero se emite, este gas que se llama óxido nitroso se emite, es por las fertilizaciones nitrogenadas, ¿sí? Entonces, un poco lo que busca nuestro trabajo es que es un trabajo colaborativo entre, bueno, como decía, la Facultad de Agronomía, el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es entender en qué lugares del país se fertiliza más y a su vez entender cuánto de lo que se fertiliza se emite como óxido nitroso en nuestros sistemas agrícolas, sobre todo, ¿no? Alejandro Canepa te está escuchando en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Buen día, Canepa acá de este lado. ¿Bien? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo llegan ustedes a determinar el efecto invernadero y este gas que se emite? ¿Cómo llegan a ustedes a encontrarlo? Y si en distintos suelos es distinta también la aparición. Sí, Alejandro, un poco nosotros trabajamos con aquellos que trabajamos en huella de carbono y en temas de proyectos de carbono. En general trabajamos con guías, que son guías del IPCC, que es un panel intergubernamental de cambio climático, que es donde se juntan todos los expertos en temas de cambio climático, analizan la información que hay disponible y, bueno, van compartiendo esa información con el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, ellos establecen el poder de calentamiento que tiene cada uno de los gases que se emiten no solo en la agricultura, sino en todas las industrias. Justamente este óxido nitroso es el gas más potente, si bien representa el tercer gas en importancia porque no tiene una magnitud tan alta como sí tienen el dióxido de carbono y el metano, que son tal vez los dos gases más conocidos, ¿no? Ahora, en agricultura lo que tenemos que hacer es, o lo que se hace en general son ensayos a campo, donde se busca medir las pérdidas de nitrógeno a partir de las fertilizaciones que se dan por esta vía, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner cámaras en el suelo e ir midiendo cuánto gas se emite en distintos momentos del ciclo de cultivo. Y de esta manera determinamos justamente cuánto de nitrógeno aplicado se pierde por esa vía. En general, esta pérdida es relativamente baja comparada con otras vías de pérdidas de nitrógeno, ¿sí? O sea, por ejemplo, el lavado, la lixiviación de nitrógeno o la volatilización son dos otras fuentes de pérdida que suelen ser más relevantes para el productor por la cantidad de nitrógeno que se va por ese camino, pero esta tercera vía, que es la emisión de óxido nitroso, es bastante relevante por su relevancia ambiental, sobre todo, ¿no? Como les decía, este óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero y a su vez también afecta a la capa de ozono. Así que en los últimos años, en este contexto tal vez de cambio global, empezó a tomar una relevancia muy importante en investigación y cada vez también más importante en nuestra industria, ¿no? A medida que los productores empiezan y la industria también al comprar granos, por ejemplo, empiezan a preocuparse por la huella de carbono de los productos. Y este mapa, que digamos es inédito y que apelamos a Sebastián porque ven que nos lo explica sencillo para que todos podamos entenderlo, pero debo decir que está publicado en la revista científica Ciencia del Suelo. Pregunto, siempre en términos sencillos para nosotros, ¿este estudio determinó en qué provincias y en qué cultivos hay más fertilización nitrogenada? Sí, exactamente. Un poco el desafío que teníamos es trabajar. Nosotros estamos trabajando junto con la Secretaría de Ambiente y en realidad con la Subsecretaría de Ambiente y la Secretaría de Agricultura, porque actualmente el dato de cuánto nitroso se emite en el país está como agregado a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace es, para calcular cuánto óxido nitroso se emite en Argentina, simplemente se multiplica la cantidad de nitrógeno que se aplica en el país, a nivel país solamente, y eso se multiplica por lo que en la jerga se llama un factor de emisión, que vendría a ser cuánto nitrógeno se emite como nitroso de lo aplicado, ¿no?
esto aplica a nivel país, pero también aplica a nivel de lote. Uno podría decir, bueno, en un lote de maíz, por ejemplo, bueno, sé cuánto nitrógeno apliqué, cuánto nitrógeno se fertilizó, y uso ese mismo factor de emisión que me dice cuánto de lo que se aplicó como fertilizante se perdió por esa vía, ¿no? Ahora, había dos chances de mejorar ese dato, y uno es generando este mapa que generamos, que pasa de esa aplicación de nitrógeno a nivel nacional a tratar de entenderlo a nivel departamental y por cultivo, ¿no? Entonces, ahí estamos mejorando un poco el nivel de detalle, y lo segundo que estamos tratando de hacer es ese factor de emisión que yo les decía, o sea, cuánto de lo aplicado se emite como nitroso. En el pasado se tomaban factores internacionales que tal vez no representan nuestro tipo de suelo, nuestros climas, nuestro manejo, con lo cual lo que estamos haciendo también es recopilando ensayos que midieron nitroso en el campo para que ese factor de emisión que hasta ahora se usaba un factor internacional pasar a tener factores que representen la realidad productiva local. Y eso también estamos viendo que, como suele pasar, el factor internacional estaba sobreestimando un poco el factor, o sea, sobreestimaba las emisiones locales, con lo cual, Claro. al generar esta mejora, a su vez es probable que la huella de carbono de algunos productos termine disminuyendo, ¿no? Alejandro. Sebastián, no, cortita, y me parece interesantísimo escucharlo a Sebastián Mangeli, que es docente y de lo que es la conservación y manejo del suelo de la FAUA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué papel juega todo esto en el momento que una persona quiere adquirir un campo, por ejemplo? Tal vez, no sé si al momento de adquirir, sí, seguramente al momento de calcular la huella de un producto, que si bien ahora es algo que todavía es incipiente, cada vez más aparecen proyectos o propuestas comerciales que implican también calcular la huella de carbono que tiene, por ejemplo, un grano o la producción o una organización, ¿no? Si bien todavía es algo que en el agro es incipiente, es algo que cada vez más empieza a darse, y los productores tal vez empiecen a acceder a precios diferenciales en función de su huella de carbono, porque esta huella de carbono... Porque el efecto invernadero, la huella de carbono y todo eso ya es una materia y un título que es de común en charlas y en un montón de paneles donde uno va. Totalmente. Por eso un poco la responsabilidad que tiene el sector académico y científico es tratar de que los datos que se usan, que estos factores de emisión que yo te comentaba antes, sea lo más representativo de la realidad local, de manera tal de que la huella que está calculando realmente sea precisa y que después el comprador se lleve esa huella de carbono calculada con la realidad local. Sobre todo en este caso, en el que lo que se está viendo en la investigación es que tal vez si no usamos factores locales, estamos sobreestimando las emisiones, con lo cual estamos diciendo que, por ejemplo, no sé, el maíz de un campo en algún rincón de Argentina está teniendo mayores emisiones que las que debería tener realmente, ¿no? Entonces, desde lo comercial creo que este tipo de investigaciones, sobre todo el trabajo de los científicos en el campo, con ensayos que a veces son difíciles de realizar porque implican muchas mediciones y demás, están por suerte teniendo, o pueden ya tener un impacto clave en este tema de cambio climático.